Vamos a continuar con el dimensionamiento de los elementos que intervienen en el circuito de fuerza del método de arranque estrella delta. ¿De qué dispositivos estamos hablando? Del relevador de sobrecarga bimetálico y de los tres contactores que intervienen: el contactor principal, el contactor estrella y el contactor delta. Si ustedes tienen un proyecto nuevo, tienen un motor de una capacidad grande, que este es el propósito de hacer el arranque estrella delta, para arrancar un motor grande de gran potencia y reducir esas corrientes pico que se producen al arranque, vamos a utilizar un método a tensión reducida. Podemos elegir el estrella delta o podemos elegir el autotransformador. Ustedes van a tener que dimensionar el tamaño de los componentes. Primero, el tamaño del relevador de sobrecarga bimetálica. Para un arranque estrella delta existe la posibilidad de colocar la protección de sobrecarga en dos posiciones. La primera en la línea de alimentación y la segunda en los devanados. El caso que nosotros tenemos es el número 1, el del relé de sobrecarga en la línea, y de hecho es el caso más popular porque ofrece una ventaja. Vamos a hablar del relé de sobrecarga en la línea. En la línea es lo mismo que colocar la sobrecarga antes que el motor, como en un arranque directo, o sea, un DOL, un Direct Online Start, o en un control normal de arranque y paro. El ajuste del relé de sobrecarga en la línea, estamos hablando de la línea, es igual a FLC del motor. ¿Qué es FLC? FLC son las siglas en inglés de Full Load Current, es decir, corriente total a plena carga. En el primer video de introducción yo les demostré cuál es la corriente total a plena carga y cuál es la corriente nominal. La corriente nominal es la que te indica la placa de datos. En este caso era una corriente de 60.4 amperes, si no me equivoco. La corriente a plena carga es ese valor de corriente, 60.4 amperes, más un 10, un 20%, a veces inclusive un 30%, pero lo normal son 10 o 20%. ¿Por qué le vas a sumar eso? Porque la carga te va a hacer consumir una pequeña proporción de corriente de más. Es por eso que, como les había mencionado, que los cálculos a veces no son tan exactos matemáticamente hablando. Es decir, nos puede salir un valor de 50 amperes cuando en la realidad estemos disparados por un 10, un 20, un 30%. Ese 10 al 30% es por la carga, es decir, por la aplicación. No va a ser la misma corriente que consume el motor en un arranque estrella delta si se va a ocupar para una bomba de agua, si se va a ocupar para un compresor, si se va a ocupar para un ventilador, si se va a ocupar para un extractor de humo. No es la misma corriente porque la aplicación es diferente. El trabajo va a ser diferente. Y si el trabajo es continuo o discontinuo, también va a ser diferente. Entonces aquí los cálculos no van a ser tan exactos matemáticamente hablando, pero tienen que ser algo muy cercano, que sea entre un 10 y 30%. Vamos a hacerlo para que lo vean. La segunda forma de conectar el relé de sobrecarga es en el devanado. En los devanados significa que el relé de sobrecarga se coloca después del punto donde el cableado de los contactores se divide en contactor principal y en contactor delta. La sobrecarga mide siempre la corriente de los devanados, es una gran ventaja. Aquí el ajuste del relé de sobrecarga en el devanado o en el bobinado se reduce un poco. Ahora tenemos que sacar el porcentaje de FLC, la corriente de línea, al 58%, por eso lo estamos multiplicando por el factor de 0.58. ¿Cuál es la desventaja? Que tenemos que en este caso usar protecciones contra cortocircuito, pero también contra sobrecarga, de forma separada. Esa es la gran desventaja. Ustedes se van a encontrar que en la mayoría de los casos de arranque estrella delta se utiliza el relé de sobrecarga en la línea. Es el caso como el que tenemos en el diagrama del molino ENMA. Tenemos el relé de sobrecarga en la línea, es decir, la línea de alimentación, la línea de salida va directamente al motor. ¿Cuándo cambia? Si nosotros tuviéramos el relé de sobrecarga en el devanado, tendríamos que colocar después del punto donde el cableado de los contactores se divide en contactor principal y contactor delta.
Aquí está el contactor principal y aquí está el contactor delta. Tendría que ponerlo después, tendría que ponerlo aquí. Imaginen aquí un pequeño cuadro, o voy a poner un cuadro de color rojo para que se vea. Aquí yo debería de conectar el relevador de sobrecarga bimetálico si quiero que se controle en el devanado. ¿Cuál es la desventaja? Que tendré que conectarlo aquí y tendré que conectar otro acá arriba, con una protección contra cortocircuito acá arriba. Quizás sea redundante o no. Normalmente, o de hecho, yo nunca he visto el relé de sobrecarga en el bobinado. Tiene una ventaja de que siempre va a medir la corriente del devanado y además de que para dimensionar el contactor va a ser más pequeño, va a ser más económico. Pero en realidad está considerado utilizar el relevador de sobrecarga bimetálico en la línea, así que no se compliquen la vida, no se compliquen la existencia, utilicen el relevador de sobrecarga en la línea o tal y como lo indica el diagrama eléctrico. Entonces ahora sí vamos a dimensionarlo. Estamos en el caso del relé de sobrecarga en la línea. ¿Cómo vamos a ajustar el relé de sobrecarga? Es igual a la corriente total a plena carga del motor. Así de fácil, así de sencillo. Este es el más fácil de dimensionar. Simplemente obtengan el valor de corriente total a plena carga. Ya lo mencioné. Voy a colocar ahorita la placa de datos del motor. En la placa de datos del motor se ve claramente la corriente nominal, no es la corriente a plena carga. Yo lo que quiero es la corriente a plena carga. Entonces, el valor de la corriente nominal, que es de 60.4, le voy a sumar un 10, un 20, un 30%. Esto ya depende de la aplicación. Depende de qué tanta corriente me demande la carga, en este caso del motor. Aquí va a ser un molino, va a ser una trituradora. Me imagino que sí va a demandar un poco de corriente. Le puedo poner el 10% o le puedo poner el 30%. Voy a ponerle el 10 para no complicarme la vida. Entonces a este valor de 60.4 le voy a sumar un 10%. El 10% es 6 amperes. Vamos a dejarlo cerrado. Por lo tanto, sería 60.4 más 6, 66.4. Así es como yo tendría que comprar un relé de sobrecarga bimetálico de 66 de 66.4 amperes. Vamos a ver qué relevador de sobrecarga es el que instalaron en el molino ENMA. Voy a dar un poco de zoom para que se vea. Y aquí está el valor. Bueno, vamos a ver, por supuesto, el modelo del relevador de sobrecarga bimetálico, que aquí está, el 3UA 5840-2B. Pero aquí viene la graduación del relevador de sobrecarga bimetálico. Dice que es entre 57 y 70 amperes. Dense cuenta que no estamos fuera de la realidad. Nosotros calculamos un valor de 66.4. Estamos claramente dentro de mis 10 y mi 30%. Si yo hubiera calculado un valor de 100, pues estaría totalmente fuera. Si hubiera calculado un valor de 40, estaría totalmente fuera. Pero estoy dentro de mi rango. Vamos a comprobarlo con el modelo también del relevador de sobrecarga bimetálico. Aquí estoy con las características del relevador de sobrecarga bimetálico. Es un Siemens. Aquí está el modelo, el 3UA 58-40-2B. Es marca Siemens, relevador de sobrecarga. Es térmico, dice que el amperaje mínimo es de 57, el amperaje máximo es de 70. Es exactamente lo mismo que dice el manual. Así que estamos con el dimensionamiento adecuado. Entonces hasta aquí terminamos. Este es el dimensionamiento más sencillo. Es nada más la corriente total a plena carga. Ojo, es la corriente a plena carga. No se les olvide sumarle el porcentaje que te va a consumir por la carga. No nada más es la corriente nominal, no es lo que te dice la placa, es a plena carga, es decir, cuando ya está trabajando. Si ustedes encontraran el caso de un relé de sobrecarga en el devanado, bueno, sería más pequeño, sería ustedes tener que multiplicar por el factor de 0.58, quizás sea más económico, pero como desventaja tenemos que usar una protección adicional contra cortocircuito. Y entonces ahí tendríamos que hacer el gasto que no hicimos en el relé de sobrecarga, lo vamos a tener que hacer en la protección adicional de cortocircuito. Entonces prácticamente es lo mismo.
Vamos a ver el tamaño del contactor principal y el contactor en delta. Existen dos contactores que soportan el trabajo máximo cuando se ejecuta el arranque estrella delta. A menudo se conoce como el contactor principal y el contactor en delta. Estos tienen que tener una clasificación AC3. Ya lo había mencionado, la clasificación AC3 es para poder controlar un motor de inducción, el que sea. Y tiene que estar dimensionado al 58% de la clasificación actual del motor. Esto lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer por corriente, lo podemos hacer por potencia. Vamos a ver las semejanzas. Primero que nada, ¿por qué el contactor principal y el contactor en delta? Recuerden que el KM1A y el KM1B son los dos contactores que se van a quedar al último trabajando. El KM1C nada más entra a los 2 y 3 segundos máximo, casi no trabaja. Por tal motivo, este contactor puede ser más pequeño, podemos dimensionarlo con una capacidad menor, pero el KM1A y el KM1B tienen que ser exactamente iguales porque trabajan o sufren el trabajo al mismo tiempo. Vamos a dimensionar el contactor principal con la corriente a plena carga, que más o menos ya lo obtuvimos, un 66%. Para ponerlo en términos enteros, vamos a dejarlo en 70. Lo voy a dejar en 70 nada más para hacer el valor entero. Y vamos a multiplicar por el factor de 0.58. Lo voy a dejar en 70, como lo mencioné, era 66.4 por 0.58. Por lo tanto, necesito un contactor de por lo menos 40.6 amperes. ¿Cuál es el que seleccionaron ellos? El que seleccionaron es de un 3TF4722. Vean que es el mismo, tanto para el KM1A, es el 3TF4722, y para el KM1B también es el mismo, 3TF4722. Vamos a ver algunos datos de estos contactores, pero nada más para recordar, el motor es de 37 kilowatts, como les mencioné, lo podemos hacer tanto en potencia como en corriente, lo vamos a hacer de las dos. Si fuera de potencia, ahí sí vamos a colocar la potencia total, porque me debe soportar el motor totalmente. Estos dos contactores me deben de soportar totalmente el motor. Así que si este es más o menos de 50 HP, yo espero que estos contactores sean por lo menos de 50 HP, que no sea menos. Vamos a ver efectivamente de qué valor son en potencia, y en corriente ya vimos que es más o menos unos 40 amperes. Entonces aquí estoy con el contactor 3TF4722. Vean algunas especificaciones. Dice que tiene un rango de 25 HP para 230 volts. Nosotros lo vamos a conectar a 440 volts. Por lo tanto, en potencia, vean que es para un motor de 50 HP. Pues está bien, está al ras. Tenemos un motor de 50 HP a 440 volts. No hay ningún problema. Está justo. Me hubiera gustado que estuviera un poco elevado, un poco más de 55 HP, estuviera estado excelente. Pero bueno, está al ras, al tope, está bien. Vamos a verlo por corriente, esperemos que tenga los datos de corriente. Sí, aquí está, dice el amperaje. El máximo es de 80 amperes. Bueno, está perfecto. Para la categoría AC3 en 63 amperes. Entonces no está nada mal. Y para los dos voltajes, para 230 volts no lo vamos a ocupar, pero aquí sería el contactor, me soportaría 25 amperes. Y vean que nosotros lo queremos para 440 volts y soporta 50 amperes. Pues no está nada mal. El que habíamos calculado es de 40 amperes. Está un poco cercano al ras, pero está aceptable. Entonces no le veo mayor inconveniente. Aquí sí la diferencia es de que estos contactores son de una firma asiática, son Siemens, pero están fabricados en China y la verdad la calidad deja mucho que desear. Inclusive estos contactores se dañaron, creo que los mencioné en un video anterior. Estos contactores se dañaron a los 6 o los 7 meses de haber trabajado ese molino. De hecho fue el Delta, tuvo que haber sido uno de estos grandes,
el que se dañó. Los platinos, la verdad, eran de muy mala calidad. A pesar de que estamos en el RAS, estamos en la característica tope, 50 HP por potencia, 50 amperes por corriente, estamos bien, pero en 8 meses no duraron estos contactores, yo los tuve que reemplazar, los puse de otra calidad, puse unos de firma Mueller que me agradan bastante. Y si no mal recuerdo, los dimensioné a 55 HP. Con eso están trabajando excelentemente bien. Entonces también aquí podemos decir que este dato también está aceptable. Está dentro del rango correcto, a pesar de esta falla que ya les había mencionado, que sucedió. Y me falta el tamaño del contactor en estrella. Es el más pequeñito. El tercer contactor es el contactor de estrella y solo transporta la corriente de estrella mientras el motor esté conectado en estrella. La corriente en estrella es de 1 sobre raíz de 3, es decir, al 58% de la corriente en delta, por lo que este contactor puede tener una clasificación AC3, eso es forzoso porque tenemos un motor de inducción, y tiene que ser evaluado a un tercio, al 33% de la clasificación del motor. Como lo vuelvo a repetir, lo podemos hacer tanto en potencia como en corriente, aquí lo vamos a hacer por corriente. Por lo tanto, el tamaño del contactor en estrella tiene que ser la corriente a plena carga por el factor de 0.33. Vamos a ver qué contactor eligieron en el diagrama del molino ENMA. Aquí está. Para el contactor KM1C eligieron el 3TF4522. Al 33%, vamos a hacer el cálculo al 33%, la corriente a plena carga, habíamos dicho que al 70, a 70 amperes, aunque nos había salido de 66.4, para dejarlo un número cerrado, lo voy a poner en 70 por 0.3. Me daba un valor de 21 amperes, es considerablemente más pequeño. Vamos a ver las características del 3TF4522. Aquí está el 3TF4522. Vean que el tamaño del contactor se reduce considerablemente, inclusive hasta la mitad. Si lo vamos a alimentar a 460 volts, se redujo a un motor de 25 HP. Bueno, por supuesto, no es un tercio, es la mitad. Estamos, por supuesto, en el rango más menos 10 amperes. Vamos a verlo por corriente. Los máximos son de 55 y para una C3 es de 38. Está aceptable. Nosotros lo vamos a utilizar para un voltaje de 460 volts. Y aquí me dice que me soporta 25 amperes. Estamos aceptables. Hicimos el cálculo a 21 amperes. O sea que no hay ningún problema. Con esto calculamos de una forma correcta el tamaño del contactor principal, el contactor en delta, del relé elevador de sobrecarga bimetálico en sus dos opciones, la más común, el relé de sobrecarga en la línea, y también calculamos el tamaño del contactor en estrella, que es el más pequeño. Con esto terminamos esta parte. Ustedes pueden hacer este ejercicio en una máquina que ustedes tengan y van a ver que no se van a salir, a menos de que le dimensionen mal, pues sí se van a salir demasiado. Y después para dimensionar contactores normales, bueno, lo vamos a ver después. No se va nada alejado de esto. A lo mejor ya no vamos a hacer los factores porque en realidad aquí una red estrella delta utiliza 3 contactores. Se divide un poco las corrientes en los 3 contactores. Cuando tengamos nada más el control de un contactor, bueno, ese contactor tiene que soportar todo el motor. Entonces prácticamente va a ser como el relé de sobrecarga en línea. El contactor va a tener que soportar la corriente total a plena carga cuando sea un solo contactor. Verán que es demasiado sencillo dimensionar contactores en cualquier otro tipo de aplicación que no sea el arranque estrella delta.